Bueno, quisiera comenzar agradeciendo la invitación a los organizadores de este evento y a todos ustedes por estar aquí. Y voy a hablar de un tema que para ustedes probablemente no es sorpresa que lo trate yo, que es el mercado, pero lo voy a enfocar desde una perspectiva que tal vez es poco discutida. Le voy a plantear una tesis que puede sonar algo polémica, algo que tampoco les debiera sorprender. El mercado como realización del ideal igualitario. Ese va a ser el tema de mi conferencia. La figura que ustedes ven en esta caricatura es Deng Xiaoping. Famosamente, Deng Xiaoping, el dictador comunista que comenzó la transformación capitalista de China, dijo, bueno, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Y Deng tiene el mérito de haber sido el primero en la órbita socialista en haber advertido que las instituciones de mercado conseguían alcanzar el ideal socialista de mejor manera que las mismas instituciones que proponía el socialismo. ¿Cuál era el ideal del socialismo y cuál es el ideal de los igualitaristas, a mi entender, hasta el día de hoy? Bueno, dejemos que nos hable el padre del igualitarismo moderno, al menos, entendiendo que hay mucha diversidad en esta doctrina, ¿no es cierto? En la fase superior de la sociedad comunista, dijo Karl Marx, correrán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Cuál fue la promesa que hizo el socialismo? El socialismo no prometió la igualdad, por definición. El socialismo lo que prometió fue la igualdad en la riqueza. El socialismo lo que prometió, en pocas palabras, fue el lucro universal. Nunca hubo una condena moral a priori por parte del socialismo, ni nunca por parte de los igualitaristas en general, respecto del lucro y del bienestar material. Al revés, lo que hubo fue una promesa de que, llegado el comunismo, llegado el socialismo, lo que íbamos a tener iba a ser una sociedad donde a nadie le iba a faltar absolutamente nada. ¿Quién en esta sala no está de acuerdo con ese fin? Les pregunto yo. Que a nadie le falte absolutamente nada. ¿A quién no le gustaría ver lo que propone Marx aquí, más allá de si la riqueza es colectiva o no, lo podemos discutir, obviamente, pero que todo el mundo tenga lo que necesita y lo más posible de lo que necesita? Todos estamos de acuerdo en eso. Yo creo que el problema no es eso. El problema está en los métodos de cómo logramos ese objetivo. Y los métodos que propuso o el socialismo los conocemos en sus resultados. Obviamente produjeron lucro, pero produjeron otro tipo de lucro. Joseph Stalin, por poner un ejemplo, uno de los seguidores, obviamente, de la fórmula socialista propuesta por Marx, según la revista Time, es el quinto hombre más rico de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. Fidel Castro, que sigue siendo muy admirado en toda América Latina y en el mundo, en esta foto está en una visita en la Unión Soviética, el cuadro de fondo es Karl Marx, frente a él está sentado Khrushchev, y él tiene dos Rolex puestos en su muñeca izquierda, uno para ver la hora de Cuba, otro para ver la hora en la Unión Soviética. Dos Rolex a falta de uno. Según la revista Forbes, ha acumulado un patrimonio de más de 900 millones de dólares. Este es el hijo de Fidel Castro hijo, actualmente un alto funcionario del régimen cubano, en una fiesta con la Paris Hilton y la Naomi Campbell, difícilmente discutiendo lo que es el materialismo dialéctico y el historicismo revolucionario. Ustedes podrán comprender. Otros próceres del igualitarismo que son menos seguidores tal vez de la línea dura, pero que sí han enarbolado esta bandera y se han hecho famosos con ello. Cristina Kirchner, que acaba de ser su partido al menos, su línea en Argentina derrotada, ¿no es cierto? Y se calcula, malas lenguas hablan, de que han acumulado un patrimonio considerable en los últimos 10 años que han gobernado. Esta es una foto que se le sacó y se hizo un cálculo más o menos de cuánto tenía puesto en joyas, ¿no es cierto? Y es una cosa extraordinaria, o sea, no crean que estas son joyas de fantasía. Nuestro amigo el presidente Evo Morales, sufriendo, ¿no es cierto?, el capitalismo en el jet privado ese que lo lleva a todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Y quiero poner estos ejemplos para que saquemos una primera lección. Siempre que se plantea una ética revolucionaria, se va a requerir de una nueva élite que suplante a la anterior. Siempre va a haber una élite que reemplace a la élite que se pretende cambiar. Y la historia muestra que han terminado siendo más abusivas, más opresivas que las que han reemplazado. Entonces, es una primera cuestión.
Si hablamos de igualdad y lograr la igualdad, ¿no es cierto?, a través de procesos revolucionarios, ¿no?, o refundacionales, lo que va a ocurrir es que no se va a resolver el problema de la desigualdad. Es más, puede incluso acrecentarse como ocurrió en todos los países que lo han intentado y como ha ocurrido también en la región latinoamericana con los ejemplos populistas que todos conocemos. ¿Cuál es el problema de fondo? Y aquí quiero ir a la segunda lección que podemos sacar de la historia y sobre todo de la filosofía igualitarista. Es la condena del lucro individual. Eso es lo que molestaba a Marx, porque pensaba que solamente puede existir un beneficio, ¿no es cierto? El empresario solo se puede beneficiar en la medida en que perjudica a otro. El capitalista vive del trabajo ajeno y adquiere su cultura a costa del otro. Como la fuente del valor para Marx estaba únicamente en el trabajo, entonces la única manera de obtener utilidades, ¿verdad?, era haciendo trabajar al proletario horas que no le remuneraba. Y con eso iba acumulando su capital. Obviamente esto a la larga iba a terminar por hacer colapsar el sistema. Esta no es una idea nueva, la idea de que el que se beneficia a expensas del resto, y aunque ustedes no lo crean, está bastante generalizada en distintos círculos académicos, intelectuales y también forma parte del sentido común de la población hasta cierto punto. Y es algo contra lo que tenemos que combatir. Acompáñenme un poco en un viaje a través de la historia de las ideas. Este es el pensador francés Michel de Montaigne, siglo XVI, muy influyente, extremadamente influyente en todo el pensamiento occidental. Y esto es lo que se conoce como el dogma de Montaigne. Ningún provecho ni ventaja se alcanza sin perjuicio de los demás, por lo que debemos condenar como ilegítima toda suerte de ganancia. O sea, Montaigne pensaba, y con esto reflejaba un cierto espíritu de la época, que es imposible beneficiarse, enriquecerse si uno no está haciendo trampa, si uno no está en el fondo perjudicando a los demás. O sea, es un juego de suma cero. Lo que uno gana, el otro lo pierde. Es imposible, si uno cree, ¿no es cierto?, en la igualdad, defender la desigualdad o justificarla de cualquier punto de vista si es el resultado del perjuicio de otro. Si uno piensa que es un juego de suma cero, la desigualdad siempre va a ser algo inmoral por definición. Es imposible defenderla de otro modo. Jean-Jacques Rousseau, probablemente el filósofo político más influyente, francés al menos, en la historia latinoamericana, decía lo mismo. Y fue muy influyente sobre Marx también, él. Un gran lector de Montaigne por lo demás. La ambición insaciable, el surgimiento de la rivalidad y competencia por un lado, de los intereses en conflicto por otro. O sea, hay dos grupos que están en conflicto, claramente, es lo que pensaba Rousseau, junto al deseo secreto de profitar a expensas del resto. Fueron los primeros efectos de la propiedad y los acompañantes inseparables de la creciente desigualdad. La idea de que la propiedad privada es un robo y que por lo tanto unos pocos se benefician a expensas del resto la ven repetida nuevamente aquí. Voy terminando con esta parte. Friedrich Engels, otro de los famosos teóricos, ¿no es cierto?, del socialismo, coautor junto a Marx del Manifiesto Comunista. Y este es el problema, a mi juicio, de fondo de por qué cuando uno habla de capitalismo, de mercado, existe tanta resistencia. ¿Y por qué cuando se habla de igualdad existe tanto apoyo? Cada progreso de la producción al mismo tiempo un retroceso en la situación de la clase oprimida. Y esto es lo importante, cada beneficio para unos es por necesidad un perjuicio para otros. Yo creo que esta idea está bastante instalada, intuitivamente, no de manera consciente, pero está bastante instalada. El hecho de que si a alguien le ha ido bien, y esto cambia de una cultura a otra, obviamente, pero el hecho de que si a alguien le ha ido bien porque ha hecho trampa, porque, ¿no es cierto?, ha abusado de otro, de que el lucro, básicamente, es una cosa inmoral, y es inmoral porque perjudica a los demás, no los beneficia. Esta sensación ambiente la hemos visto instalada en el debate en Chile. Y no solamente es algo que queda obviamente en las esferas intelectuales o en las esferas de la opinión, es algo que trasciende esa esfera. El Papa Francisco
sin duda un hombre ejemplar en muchos sentidos, ha mostrado cierta sintonía con la idea de que el capitalismo, de que el mercado finalmente es un problema para la gran mayoría y refleja una ventaja injusta para unos pocos. Hace poco tiempo atrás el profesor de Harvard, Ricardo Hausmann, sacó un artículo haciéndose cargo de las declaraciones del Papa, explicándole en realidad que si queríamos superar la pobreza y todo lo que obviamente nos preocupa, el camino no era criticar, condenar al capitalismo, al libre mercado, como que ustedes quieran llamarlo, el sistema, sino al revés, profundizarlo. Y le demostraba con cifras que era la falta de instituciones de mercado en los países en desarrollo lo que impedía que la gente saliera adelante. La predicción del socialismo fue que el sistema capitalista iba a colapsar y iba a hacer empeorar la calidad de vida de las masas cada vez más, y obviamente con las tensiones de clase finalmente llegaría a la sociedad comunista en algún minuto. ¿Qué es lo que ocurrió? Esto tal vez ustedes lo saben, pero yo creo que es bueno recordar. Bueno, primero, esta es la imagen un poco que hay, ¿no es cierto?, instalada, de lo que consiste el sistema. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Aquí ustedes tienen un gráfico que les refleja de la mejor manera lo que ocurre, sobre todo desde la Revolución Industrial en adelante. Está desde el año 1000 hasta prácticamente nuestra época. Teníamos una situación de igualdad en el mundo, de mucha igualdad. Igualdad en la miseria, pero igualdad a fin de cuentas. Y lo que ocurre es que se produce una explosión del ingreso en el mundo y jamás la media de la población, del habitante medio, ni en Europa, ni incluso en países en vías de desarrollo había estado mejor que lo que estamos después de que se introducen las instituciones de mercado. Si ustedes lo quieren ver de otra forma, esta era la situación del mundo en 1800. El eje vertical es las expectativas de vida, el eje horizontal, ingreso per cápita. Mientras más arriba están estas pelotitas que representan países de distintas regiones, más alta es la expectativa de vida, mientras más a la derecha, más alto es el ingreso per cápita. ¿Qué ocurrió? Vean ustedes dónde está ahí bastante igualdad. Hay países europeos con niveles de ingreso y expectativas de vida similares a países africanos. Esto estamos hablando de 1800, esto no es mucho tiempo atrás. Esta es la realidad de hoy. Esto es lo que nosotros defendemos, los que creemos en la libertad económica, lo que creemos en la labor del empresario, lo que creemos en los mercados libres y competitivos. Esta era la realidad antes. ¿Quién se ha acercado más, digo yo, entonces al ideal que planteó Marx originalmente o que buscan incluso los igualitaristas actualmente, que es que todos estén mejor? Eso es lo que todos queremos. Entonces, es difícil entender cómo los que defendemos esta evolución, somos finalmente los que estamos del lado de los malos. Y tiene que ver, digo, con este clima y sensaciones que se instalan en la opinión, al final. ¿Por qué se produjo este fenómeno de enriquecimiento sin precedentes de la humanidad? Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque se empezó a hablar bien de los empresarios. Eso es lo que dice Dietrich McCloskey en su libro La dignidad burguesa, que se lo recomiendo. Dice, mire, todas las explicaciones que han habido de por qué se ha multiplicado por 30 el ingreso per cápita en muchos países y estamos mejor que nunca antes en la historia, están equivocadas. Lo que cambió, dice, fue la retórica en torno a los empresarios, al lucro y obviamente también a las instituciones que apoyan esto. Y McCloskey dice algo más. Cuando se empieza a hablar mal, cuando se instala la sensación en una sociedad desde el punto de vista retórico de que la actividad empresarial debe ser rechazada, de que el lucro es algo indecente, inmoral, de que no hay una contribución social relevante de parte de los emprendedores, empresarios y todo eso, se le está aplicando un impuesto gigantesco al progreso que a los que más perjudica a los más pobres. Yo creo que esto es algo que en Chile tenemos que tener súper claro, producto de lo que hemos vivido en los últimos años. No le hace bien a la gente más necesitada del país sacar de proporciones y hacer críticas a veces injustificadas, a veces pueden ser justificadas, pero sacar de proporciones sobre todo el diagnóstico en torno a cuál es la función que cumple el empresario y cuál es la que no cumple el empresario. La dignidad del empresario
es un fenómeno social. No tiene que ver solamente, y esto lo explica McCloskey, con que haya una institución, un impuesto más, un impuesto menos, no. Tiene que ser algo aprobado por la sociedad y bien visto para que pueda funcionar, si no a la larga no es sostenible. Words are social facts, dice. Las palabras son hechos sociales y pueden cambiar la realidad de manera dramática. Fue eso lo que dio lugar a los innovadores que nos permitieron a todos mejorar nuestra calidad de vida. Y yo les pregunto a ustedes, y hago esta pregunta siempre, cuando me toca en universidades hablar con jóvenes que hoy día ustedes se pueden haber dado cuenta que no están muy alineados con las ideas del mercado. Pero bueno, ¿quién de ustedes es más pobre por culpa de Steve Jobs? Y obviamente nadie dice que está más pobre por culpa de Steve Jobs. Todos estamos mejor gracias a Steve Jobs. Y Steve Jobs es un ejemplo para representar lo que es la labor empresarial legítima en el mundo con mercados abiertos y competitivos. Este es un juego de suma positiva. Es un juego de suma positiva. Todos ganamos. Y el lucro tiene una función social. Las ganancias tienen una función social, ya que la palabra lucro suena tan fea, hablemos de ganancias. Las ganancias y las pérdidas tienen una función social en una economía. Ganas en la medida y te enriqueces en la medida en que satisfaces necesidades y deseos de los consumidores. Es imposible en un mercado abierto y competitivo hacerse rico o prosperar si no es mejorando la calidad de vida de otros. Yo he planteado este desafío muchas veces en distintos foros que me den un solo ejemplo donde en un mercado abierto y competitivo uno puede prosperar y que le vaya bien, hacerse rico si ustedes quieren, más o menos lo que ustedes estimen, sin beneficiar a otros o al menos satisfacer sus deseos y necesidades. No es posible. No es posible porque al final el empresario es un mandatario de los consumidores. Si los consumidores no le compran los productos que ofrece, de la calidad, ¿no es cierto?, de los precios que está ofreciendo, está condenado a quebrar. Esa es la realidad. Déjenme pasar de nuevo al tema de la desigualdad, que es muy relevante. Este es el Premio Nobel de Economía de este año, Angus Deaton. Entre otras cosas, recibió el Premio Nobel de Economía por su estudio sobre progreso y desigualdad. Leamos este texto porque me parece clave para entender de qué estamos hablando. Cuando surgen nuevas invenciones o nuevo conocimiento, alguien tiene que ser el primero en beneficiarse. Y las desigualdades asociadas a la espera por un tiempo son un precio razonable que hay que pagar. O sea, lo que explica Deaton es que la desigualdad es un subproducto inevitable del progreso, pero que en el transcurso del tiempo esas desigualdades se van eliminando y se van reduciendo, ¿no es cierto? Y por lo tanto vale la pena esperar. Los celulares, Ramiro mencionó los celulares, acuérdense lo que era tener un celular hace 15, 20 años atrás. Era imposible, muy poca gente podía tenerlo. Hoy día tenemos más celulares que habitantes en Chile. Aunque no sepamos el número exacto de habitantes, sabemos que hay más celulares. Los antibióticos. Hoy día nadie seriamente puede decir que en la mayoría de los países las poblaciones, hay obviamente sectores todavía de la humanidad que están rezagados, pero que no tienen acceso a antibióticos. Cuando recién salieron eran obviamente unos pocos los que podían acceder. Entonces, en esto tenemos que ser realistas. Al final la igualdad se va logrando con un cierto descalce, pero se va logrando, ¿no es cierto? Y todos vamos prosperando, estamos mejor, que era lo que le mostraba a los gráficos anteriores. Ahora bien, es muy importante que esto sea todo realizado en un contexto de libre mercado, de competencia y en que la sociedad percibe que se está jugando limpio. Cuando se empieza a degenerar el sistema, por usar una expresión de Neil Ferguson, el profesor de Harvard, y queda la impresión de que a quienes les va bien han cerrado el sistema para ellos y los demás no pueden acceder a la cima. Cuando se genera la sensación de que hay un arreglo entre la clase gobernante y ciertos intereses económicos que es infranqueable para los demás, que es lo que se conoce en inglés como crony capitalism, el capitalismo de amigos, ¿no es cierto? Entonces, nos explica Luigi Zingales, que viene ahora a Chile, cortesía de La Otra Mirada, va a estar aquí en un par de días más,
que la credibilidad de las instituciones que permiten el libre mercado se ve tan deteriorada, o puede verse tan deteriorada, que los votantes tienden a ir, ¿no es cierto?, por proyectos que simbólicamente castigan a quienes están, obviamente, en la cima de la pirámide económica. Entonces es muy importante, este es un desafío para los empresarios en general, pero sobre todo para la clase política, ¿no es cierto?, el mantener reglas que permiten un juego justo y que se perciba como juego justo, porque la novia del César no solo tiene que serlo, tiene que parecerlo. Si de pronto se va de fiesta con los gladiadores, aunque no pase nada, la cosa se empieza a complicar. Esto es muy importante. Y Luigi Zingales nos va a explicar más sobre esto, profesor de la Universidad de Chicago, cuando esté en Chile. Quiero en todo caso ir finalizando con algunas buenas noticias para aquellos que creemos en los mercados libres. El triunfo de Macri en Argentina, vamos a ver cómo se materializa en los años, porque no tiene una tarea fácil, pero sí puede ser el inicio de un cambio en torno a la retórica sobre el rol del mercado, del empresario en América Latina, con una proyección regional y también local, me refiero al caso chileno. Él ha propuesto una agenda de reformas económicas liberales que van en contra de la retórica no solamente oficial en Argentina durante más de una década, en buena parte de la región latinoamericana, sino también en parte con lo que hemos visto que plantean algunos sectores en nuestro país, y si tiene éxito va a ser una fuerza, yo creo, para bien, para reivindicar a aquellos que creemos en las instituciones de la sociedad libre y el libre mercado. Otra buena noticia que quiero darles es que en el caso chileno, esta es una encuesta que hicimos en la Fundación para el Progreso con Adimark sobre la importancia de la libertad para los chilenos. La gran mayoría de los chilenos valora extremadamente la libertad de elegir, en distintos ámbitos. Y el 85% de acuerdo a esta encuesta considera que sus libertades se ven amenazadas. Interesantemente, una de las libertades no sale aquí en este gráfico, que más amenazadas ven es la posibilidad de ser dueños o de tener propiedad sin que el Estado se las quite. Es una de las cosas que más preocupa a los chilenos hoy. Hay una intuición y una sensación liberal muy arraigada, yo diría, en la mayor parte de la población. Y eso tenemos que aprovecharlo. Y tenemos que aprovecharlo desde el punto de vista del discurso, desde el punto de vista de las buenas prácticas, para que se produzca una sintonía positiva entre la labor empresarial de pequeños, medianos y grandes empresarios con todos los demás que estamos en las distintas esferas de la sociedad civil y de la vida laboral. Tenemos la posibilidad de cambiar el curso que está llevando el país en este minuto, porque la mayoría de los chilenos quiere mantener el camino a la prosperidad y el progreso. Esa es la realidad de las cosas, eso es lo que yo pienso. Y depende de nosotros, los que estamos en la opinión y los que estamos en posiciones que podemos de alguna manera transmitir estas ideas, sacar adelante el país. Y lo podemos hacer. Lo vamos a lograr. Finalmente, y quiero citar a Ludwig von Mises, uno de los grandes economistas del siglo XX, nosotros luchamos también por el bien, los que creemos en las instituciones del mercado, en la dignidad del empresario y, obviamente, en la función legítima de las ganancias y también de las pérdidas, que tienen su función en la economía también. Al igual que nuestros amigos de buena voluntad, que están más con doctrinas estatistas, igualitaristas, nosotros queremos que todo el mundo esté mejor. Queremos lo mismo. Pero nuestro camino ha probado históricamente ser más efectivo y respetar mejor, además, la dignidad de las personas en una serie de ámbitos. Se voy a finalizar con una reflexión muy breve. Todos sabemos aquí que Chile
en el pasado no fue un país ejemplar en materia de desarrollo económico y en materia de desarrollo social. Estaba en la media de América Latina, esa es la realidad de las cosas. Ahora, se convirtió en referente del mundo entero en lo que se hizo en los últimos 30 años. Todos tenemos muy buenas razones para estar orgullosos por lo que representa este gráfico. Todos los que estamos aquí y todo el país que contribuyó a que saliéramos adelante. Y lo que resulta a veces frustrante es ver a gente que no realiza todavía lo difícil que fue, el sacrificio que costó, los costos que hubo que pagar por llegar a ser, no somos nórdicos, como dice Ramiro muy bien, pero por llegar a ser el país líder de América Latina, en cierto sentido los ingleses de América Latina. Que es un poco exagerada la comparación, pero por algo la dicen. Y termino diciendo una cosa, ningún país que tenga una clase empresarial o un grupo empresario tan malo como lo que se está hablando hoy día en los medios podría haber logrado esto. Ningún país podría haber logrado esto si no tuviera empresarios que, sin ser ángeles, porque no estamos en un mundo de seres perfectos tampoco, y con todas las críticas que se pueden hacer, en la suma, han jugado más bien un juego limpio, con reglas del juego bien establecidas, respetando la libertad, y gracias a eso, pequeños, medianos y grandes empresarios nos han permitido a nosotros ser el país líder de América Latina y un referente para todo el mundo en desarrollo. Muchas gracias. Ese va a ser el tema de mi conferencia. La figura que ustedes ven en esta caricatura es Deng Xiaoping. Famosamente, Deng Xiaoping, el dictador comunista que comenzó la transformación capitalista de China, dijo, bueno, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Y Deng tiene el mérito de haber sido el primero en la órbita socialista en haber advertido que las instituciones de mercado conseguían alcanzar el ideal socialista de mejor manera que las mismas instituciones que proponía el socialismo. ¿Cuál era el ideal del socialismo y cuál es el ideal de los igualitaristas a mi entender? Bueno, quisiera comenzar agradeciendo la invitación a los organizadores de este evento y a todos ustedes por estar aquí. Y voy a hablar de un tema que para ustedes probablemente no es sorpresa que lo trate yo, que es el mercado, pero lo voy a enfocar desde una perspectiva que tal vez es poco discutida. Le voy a plantear una tesis que puede sonar algo polémica, algo que tampoco les debiera sorprender. El mercado como realización del ideal igualitario. El problema está en los métodos de cómo logramos ese objetivo. Y los métodos que propuso o el socialismo los conocemos en sus resultados. Obviamente produjeron lucro, pero produjeron otro tipo de lucro. Joseph Stalin, por poner un ejemplo, uno de los seguidores, obviamente, de la fórmula socialista propuesta por Marx, según la revista Time, es el quinto hombre más rico de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. Fidel Castro, que sigue siendo muy admirado en toda América Latina y en el mundo, en esta foto está en una visita en la Unión Soviética, el cuadro de los igualitaristas en general respecto del lucro y del bienestar material. Al revés, lo que hubo fue una promesa de que llegado el comunismo, llegado el socialismo, lo que íbamos a tener iba a ser una sociedad donde a nadie le iba a faltar absolutamente nada. ¿Quién en esta sala no está de acuerdo con ese fin? Les pregunto yo. Que a nadie le falte absolutamente nada. ¿A quién no le gustaría ver lo que propone Marx aquí, más allá de si la riqueza es colectiva o no, lo podemos discutir obviamente, pero que todo el mundo tenga lo que necesita y lo más posible de lo que necesita? Todos estamos de acuerdo en eso. Yo creo que el problema no es eso, entender hasta el día de hoy. Bueno, dejemos que nos hable el padre del igualitarismo moderno al menos,
entendiendo que hay mucha diversidad en esta doctrina, ¿no es cierto? En la fase superior de la sociedad comunista, dijo Karl Marx, correrán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Cuál fue la promesa que hizo el socialismo? El socialismo no prometió la igualdad, por definición. El socialismo lo que prometió fue la igualdad en la riqueza. El socialismo lo que prometió, en pocas palabras, fue el lucro universal. Nunca hubo una condena moral a priori por parte del socialismo, ni nunca por parte